Muy buenas. Todos estábamos esperando qué nos iba a ofrecer Pedro Almodóvar en su nueva película, y cuando me enteré de que trataba de la autoficción, me dije, esta me va a gustar. Una película basada en un relato que él mismo escribió de título homónimo en El último sueño, editado por Reservoir Books, y como dice el propio Almodóvar en una de sus entrevistas más sinceras, para el creador hay algo más profundo y más terrorífico que la muerte, y es el no seguir creando, el no seguir rodando. Y mientras siga latiendo ese deseo de rodar, haciendo un pequeño guiño a su productora, siempre habrá cine. Y estamos ante una de las obras más testamentarias del creador, una especie de trinchera de lo humano y lo táctil, exactamente lo orgánico, frente a ese mundo tan oscuro que nos rodea. Y no quiero darle muchas vueltas más, así que solo recordaros que podéis darle al like si os gusta el contenido, suscribiros al canal o simplemente dejar un comentario debajo de este vídeo. Y sin ganas de amargaros más, vamos al lío con la crítica. Y aun habiendo detractores, yo me voy a posicionar al otro lado y voy a intentar defender esta película, que aun teniendo irregularidades, creo que es muy interesante y está bastante bien. Y sí, en general, me ha gustado esta película, y si es vuestro caso, yo no me perdería el guión original que acaba de editar Reservoir Books, con imágenes del rodaje, todo el guión íntegro y parte del storyboard. Bueno, ¿y quién se puede resistir a esa portada de Javier Jaén? Y antes de sumergirnos en esta amarga Navidad, vamos a enumerar brevemente la filmografía de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, director de cine, guionista y productor manchego, muy reconocido internacionalmente, con películas como Pepi Lucibom y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Tacones lejanos, Kika, La flor de mi secreto, Carne trémula, y lo petaría internacionalmente con Todo sobre mi madre. Le seguiría Hablé con ella, La mala educación, Volver, la película con la que más ha recaudado, Los abrazos rotos, la maravillosa La piel que habito, Los amantes pasajeros, Julieta, Dolor y gloria, Madres paralelas y La habitación de al lado. Amarga Navidad se basa en un relato que escribió para su libro El último sueño. Almodóvar confiesa que la película nace en un momento en el que se percibe con gran oscuridad. Esta atmósfera tan nefasta a nivel social se traslada a una narrativa de historias paralelas, definidas por él mismo como una especie de matrioska emocional, una estructura con ápices de complejidad basada en el metalenguaje. El protagonista de la película es Raúl Durán, interpretado por Leonardo Sbaraglia, alter ego de Almodóvar que comparte su misma profesión, que atraviesa una crisis tanto de creatividad como de salud. Así, la narración revela ecos de una crisis real de pánico y migraña que el director sufrió en el año 2003, pero aquí está ficcionada a través del personaje de Elsa, interpretada por Bárbara Leni, quien huye de Madrid para refugiarse en el contexto más volcánico de Lanzarote. No son simples escenarios, sino que es una extensión del alma herida de los protagonistas. Así, en este juego de espejos entre realidad y ficción, el realizador reflexiona sobre la creatividad y esos límites desdibujados de cuando se inspira en la gente de su entorno, imponiéndose límites éticos basados en su propia sensibilidad moral, para no herir a la gente que quiere. El director de fotografía es Pau Esteve Birba, que utiliza cámaras Arri Alexa 35 con ópticas Panavision Serie E, anamórficas, alejándose de ese brillo más plano para abrazar esa textura mucho más orgánica y melancólica, asentándose un diseño visual más cercano al naturalismo elegante, retratando una tridimensionalidad muy pictórica, más propia del diseño. Así que esta aproximación permite que todo respire con ese clásico moderno, donde la belleza y la estética no oculta el dolor del duelo, sino que lo envuelve en una atmósfera estética
reforzando esa dualidad entre la amargura de la pérdida y la resistencia vital. Esas lentes anamórficas de los años 80 aportan una diferenciación entre las escenas del pasado y las del presente, capturando un grano que evoca al celuloide analógico, mientras que las imágenes más contemporáneas tendrán una gran resolución en cuanto a la calidad de imagen se refiere. Así, Birba opta por utilizar el color negro y darle un protagonismo en toda la película, simbolizando ese vacío emocional que devora los espacios que envuelven a los personajes y que contrasta con ese rojo más fetiche de Pedro Almodóvar. Los rojos tienen más impacto visual, simbolizando una herida abierta y contrastando con ese frío invierno madrileño. Así se apoya ante una cámara mucho más dinámica y viva que en obras anteriores, introduciendo movimientos útiles y una cercanía más tangible, capturando cada reacción y gesto de Bárbara Leni. Las escenas de hospital rinde homenaje en cierta manera hable con ella, con una luz más sucia y realista, contrastando con el resto de escenarios. En general, la estética es muy importante en la película, ofreciendo una experiencia sensorial de gran importancia. Para el diseño de producción se encargaría Anchón Gómez, el que aportaría a los escenarios cierta categoría narrativa, funcionando como espejos psicológicos de los personajes. Así que vemos como hay arquitectura racionalista, como la casa de Raúl Durán, un refugio de madera cálida y líneas puras, el refugio que define el mundo creativo del artista, con objetos que posiblemente sean los reales de las oficinas del deseo. Un elemento muy meta donde el espectador sentirá que habrá cruzado esa cuarta pared hacia la mente misma del creador. Así, todos los espacios será un auténtico museo de diseño europeo, donde veremos sofás Bubble de Roche Beaubois en color verde, o la mesa catedrale de Pierre Paulin, que conviven con las cerámicas de Sargadelos. Para las escenas del pasado se recuperarían objetos y revistas para darle un toque de nostalgia, pero siempre destacando ese rojo Almodóvar, más denso y oscuro, diseñado para evocar esa España más analógica. Contrastando con estos espacios, el rodaje se traslada a Lanzarote, recorriendo localizaciones emblemáticas como la playa del Golfo, con su hipnótica laguna verde y arena negra, y los singulares viñedos de la Jeria, ese espacio volcánico que brota de la ceniza como un símbolo de resiliencia. Aparece ese parque natural de los volcanes en la carretera LZ56, donde se materializa plásticamente esa rivalidad constante entre la pulsión de la vida y el vacío desolador del duelo. La arquitectura de la isla completa ese viaje introspectivo a través de la Villa La Cabaña, en la Asomada, una construcción de líneas blancas y sobrias que se funde con el horizonte atlántico. El filme rinde homenaje al legado de César Manrique, y esa visión artística la veremos en diferentes espacios, como Lagomar, y también se exhiben obras de Miguel Ángel Campano, Francisco Leiro o Inca Essenhai, destacando el cuadro de Asher Lifting en la casa de Raúl Durán, un elemento muy Magritte en el que veremos representado una ventana, un símbolo que juega entre la realidad y la ficción, en el que existe un paralelismo en su técnica puntillista con los actuales píxeles de la era digital. Almodóvar destaca que el arte y el diseño son herramientas indispensables para la propia supervivencia emocional. Para el diseño de vestuario se encargaría Paco Delgado, abandonando esa rigidez más convencional, creando texturas en simbiosis con los paisajes. Delgado logra que la ropa de los protagonistas sea un puente físico entre los dos tempos de las historias, el 2004 a la época más contemporánea, el 2026. El vestuario de Elsa nace directamente de la descripción que el cineasta hace en el relato, describiendo a Elsa como una ama de casa galdosiana y una heroína del cine negro. Y cada prenda se siente como una especie de extensión de duelo e identidad de la protagonista. Para la peluquería y el maquillaje se encargarían Manolo García y Ana López Puigcerver, redefiniendo esa belleza almodovariana a través de una naturalidad que utiliza el cabello como una especie de símbolo emocional,
Así, tanto la ropa como el maquillaje evolucionan desde la sobriedad más urbana, ubicada en Madrid, hacia una libertad más indómita en los contextos de Lanzarote. En la música de la película se despliega también como una especie de puente emocional entre la herencia de Chabela Vargas y la nueva vanguardia musical, donde hay dos momentos de gran catarsis. La aparición de Amaya, quien interpreta una versión contemporánea y minimalista de la canción de Chabela Vargas, a escuchar las diferentes versiones de La Llorona, en la que Elsa y su amiga Patricia escuchan frente al hijo de esta. Así, Almodóvar utiliza la música como un lenguaje para procesar el trauma, elevando la figura de Chabela Vargas a una categoría de deidad, de mito protector que custodia su obra, un cine más personal y testamentario. Después de la decepción de Madres Paralelas y que no acabé de conectar con La habitación de al lado, os tengo que confesar que me ha gustado Amarga Navidad. Y estamos ante una especie de cara B de Dolor y Gloria, película que por cierto me encanta, y nos vuelven a invitar a los adentros del creador, del mismo Pedro, pero esta vez en una especie de juego de historias paralelas en formato de matrioska emocional. Un contraste entre la ficción y la misma realidad. Vamos, lo que se llama la autoficción. Y es que la autoficción no deja de ser un género muy recurrente en la literatura. Y ahora Pedro Almodóvar vuelve a recurrir a este para mirarse reflejado. Pero también es un género al que se recurre en el cine, como en 8,5 de Fellini, El ladrón de orquídeas de Charlie Kaufman o Fue de la mano de Dios de Sorrentino. Un cierre a esa supuesta trilogía de la memoria que empezó con Dolor y Gloria, seguida de La habitación de al lado, en la que el autor se enfoca en la aceptación de la propia desaparición entre los múltiples alter egos, algo también muy vilamatiano, que siempre recurre a la identidad y a la literatura, pero sobre todo la esencia de autores como Luigi Pirandello y en obras como 6 personajes en busca de un autor, sobre todo centrándose en ese clímax del tercer acto, en el que se le cuestiona al propio Raúl de su futuro personaje interpretado por el de Aitana Sánchez Gijón, obra de Pirandello que cuestiona al creador a base de un metalenguaje, que se adaptó incluso en Twilight Zone, con el maravilloso capítulo 5 personas en busca de una salida, y no deja de ser interesante esa fragmentación del propio artista en 2 personajes, que no dejan de ser alter egos suyos. Elsa es el Pedro Almodóvar más sufriente y en busca de un refugio, y en Raúl estará ese Pedro más profesional, en el que necesitará seguir creando para seguir viviendo. Ápices del propio artista separados, pero que de alguna manera conviven y que hacen reflexionar a que es necesaria la ficción en la dura realidad y que es un eje muy característico del escritor, ya sea de guiones o de literatura, en la que la ficción es tan abrumante que aunque haya ápices de realidad, esos personajes creados toman vida por sí mismos. Una dualidad que se dará también en los contextos, que cada uno de ellos será el eje de un alter ego, ya sea Madrid y sus interiores o Lanzarote y sus espacios abiertos, y en el que intercalará y a su vez contrastará también la climatología y nos dará a entender, de alguna manera, que el artista no descansa ni en Navidad. Una película que recuerda a ese viejo Almodóvar, con esos toques de humor, que contrastan con la tragedia del melodrama. Y tanto ese humor como lo plásticamente estimulante que es la película son cosas que agradezco. Y además me ha parecido también muy interesante. Aún así, creo que se acaba desinflando todo en el tercer acto, con esa exageración de la tragedia y con una conversación para mí excesivamente larga entre el personaje de Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón, intentando justificar reiterativamente el clímax de la caída de vendas de la película. Pero lo suple todo con esos maravillosos créditos finales. Me interesaba todo mucho más cuando no había límites marcados y se difuminaba todo, haciendo que todo fuese un poco más
onírico y que podía potenciar más la imaginación del espectador. Y con este final parece que nos somete a la realidad. Pero que pensándolo bien, igual eso está buscado para crear ese juego metalingüístico de nuevo. Almodóvar escribe un relato, lo reinterpreta en un guión y lo filma con un lenguaje audiovisual. Un relato en el que está su persona implícita y, a su vez, lo deconstruye, poniéndose él al mando, cambiando personajes, añadiendo otros y creando un artefacto metalingüístico maravilloso, donde la literatura, como siempre, estará presente. Habrá libros en las estanterías de diferentes editoriales, como pueden ser Sexto Piso Editorial o Dos Bigotes, o se harán anotaciones a mano en el propio Middlesex de Jeffrey Eugenides. Elsa escribirá a mano para contrarrestar esa escritura digital de Raúl, y que de alguna manera veremos representados con esas letras en plano detalle de la pantalla, y que estaremos presenciando la creación del vacío absoluto, una interpretación de la página en blanco que de alguna manera será un homenaje a Arrebato de Zulueta, pero adaptado a la era digital. Mientras que la música, muy del autor, recurrirá como un eco también a Chabela Vargas, y será un pequeño guiño también a las diferentes versiones de la autora, una misma canción con versiones diferentes, haciendo hincapié al recurso de la realidad y la ficción, así como su deconstrucción que nos propone el autor. Elementos juguetones que también están en los dobles significados de las palabras, como ese culto y el concepto de obra de culto. Y también destacaría a favor los carteles realizados por el estudio Javier Jaén, diseñador gráfico que me entusiasma y que ya había colaborado en Madres Paralelas, así como en las portadas de libros del autor. Una película que en general me ha gustado mucho, irregular sí, pero necesaria, y sobre todo necesaria verla en pantalla grande, así que os invito a que no perdáis la oportunidad, y nos da a entender que los creadores, los artistas, son una especie de vampiro, y que deben aceptar ser devorados por esa sed de creación. Una entrega absoluta donde el autor únicamente encontrará la paz cuando consiga que su vida deje de pertenecerle, para ser únicamente cine.